En las primeras horas del 6 de noviembre de 2012, la tranquila rutina de los viajeros matutinos a lo largo de la Avenida 18 en Quezon City fue interrumpida por una visión profundamente inquietante. A un lado de la carretera yacía una mujer. Vestía una sencilla blusa blanca combinada con leggings azules, pero no llevaba ningún tipo de identificación. La policía local acordonó rápidamente la zona, asegurándose de que nadie perturbara la escena mientras esperaban la llegada de los expertos forenses. Para los ojos entrenados de los primeros socorristas, quedó claro de inmediato: no se trataba de un accidente común. Más tarde ese mismo día, el noticiero vespertino informó sobre el hallazgo de una mujer joven. El anuncio atravesó la frágil esperanza de una familia. Luis, aferrándose a la mínima posibilidad de que todo fuera un error, corrió a la morgue con uno de sus hijos a su lado. Sus pasos eran pesados, sus manos temblaban, mientras el temor los oprimía con cada instante que pasaba. El reconocimiento fue inmediato y devastador. La víctima era Julie, su amada hija. Cualquier frágil esperanza que aún quedaba se hizo añicos en ese momento, reemplazada por un dolor que perduraría para siempre. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Julie Ann Rodelas llegó al mundo el 14 de julio de 1992 en Las Piñas, un suburbio del sur de Metro Manila. Creció en un hogar modesto pero afectuoso, donde los lazos familiares tenían más importancia que la riqueza material. Julie era una de 6 hijos, y la vida en una familia tan numerosa significaba que la cooperación y la resiliencia formaban parte de su realidad diaria. Su madre, Luz, trabajaba incansablemente para mantenerlos a todos, preparando y vendiendo comidas caseras a vecinos y clientes de la comunidad. La familia vivía sin una figura paterna. Su identidad y paradero seguían siendo un misterio, y no desempeñó ningún papel en la formación de sus vidas. A pesar de esta ausencia, Julie fue criada en un entorno lleno de amor, responsabilidad y la comprensión de que el trabajo duro era el único camino a seguir. Desde muy joven, Julie demostró un nivel inusual de concentración para alguien de su edad. Era disciplinada, cuidadosa con su tiempo y plenamente consciente de los sacrificios que su madre hacía para mantener a la familia a flote. Esta madurez influyó en su decisión de estudiar la carrera de gestión hotelera y de restaurantes en la Universidad Dariano, una institución privada que ella creía que algún día le abriría las puertas a la estabilidad profesional. Su sueño no era pasajero. Era un paso calculado hacia la posibilidad de llevar a su familia a un futuro más seguro. Sin embargo, la realidad de las matrículas y la constante presión financiera hicieron que su educación se viera interrumpida en varias ocasiones. En distintos momentos, Julie se vio obligada a pausar sus estudios simplemente porque no había suficiente dinero para pagar el siguiente semestre. Para cerrar esa brecha financiera, Julie recurrió al trabajo a tiempo parcial. El modelaje, que al principio parecía glamuroso para los de fuera, no nació de la vanidad ni del deseo de fama. En realidad, era una forma práctica de cubrir los costos escolares. Su entrada en la industria del modelaje se dio a través de un contacto de confianza, lo que le permitió participar en sesiones comerciales. Esas oportunidades pronto se ampliaron a apariciones en televisión y a reportajes fotográficos en revistas masculinas que eran populares en ese momento. La gracia natural de Julie, combinada con su profesionalismo, la ayudó rápidamente a consolidarse. Nunca fue descuidada ni demasiado confiada. Por el contrario, abordaba cada sesión como un trabajo que podía acercarla un poco más a sus sueños. Su creciente reputación en la industria se convirtió en una fuente de orgullo para su familia, que veía cómo lograba equilibrar los estudios académicos con las exigencias del modelaje. Una de las figuras más influyentes en la carrera de Julie fue su amiga, Althea Altamirano. Althea, 3 años mayor y originaria de Cavite, también se había aventurado en el mundo del modelaje. Para 2012, había alcanzado un reconocimiento moderado, suficiente para que su nombre circulara en el ambiente local. Exteriormente, Althea se presentaba como ambiciosa, decidida y llena de energía.
pero guardaba cuidadosamente aspectos de su vida personal. Pocos en la industria sabían que era madre de 2 niños pequeños. Althea mantenía deliberadamente esa información en privado, convencida de que la haría parecer menos atractiva para posibles clientes, quienes a menudo preferían modelos percibidas como sin ataduras y disponibles. La amistad entre Julie y Althea se remontaba a varios años atrás. Para la mayoría de los observadores, la suya parecía una relación de apoyo entre 2 mujeres que navegaban el mismo entorno competitivo. Julie confiaba profundamente en Althea y a menudo se sinceraba con ella. Pero a medida que la carrera de Julie empezó a acelerarse, comenzaron a aparecer grietas en su vínculo. La popularidad de Julie creció rápidamente, atrayendo la atención de agencias y publicaciones, y con ese éxito llegó la inevitable comparación entre las 2 amigas. Desde la perspectiva de Althea, Julie había pasado de ser una aliada a convertirse en una competidora. Para complicar aún más las cosas, empezaron a surgir rumores sobre la vida familiar oculta de Althea. Entre otros modelos se difundieron susurros de que estaba criando a 2 hijos, un detalle que ella había luchado arduamente por mantener fuera del foco público. Convencida de que Julie podría haber sido la fuente de esta revelación, Althea se sintió traicionada. Fuera cierta o no esa sospecha, alimentó un sentimiento de resentimiento. Ese momento marcó un punto de inflexión decisivo. Su amistad se transformó silenciosamente en rivalidad. Lo que comenzó como celos no expresados evolucionó hacia la tensión, y con el tiempo se convirtió en un conflicto personal, aunque poco de ello se verbalizó abiertamente. La tensión, sin embargo, era innegable. Althea, preocupada por su posición en la industria, comenzó a compartir sus frustraciones con su novio, Fernando. Con 32 años, Fernando dirigía un estudio de tatuajes en Quezon City. Aunque no tenía vínculos con el modelaje, tenía la reputación de ser temperamental y agresivo. Althea, a pesar de percibir su volatilidad, permaneció a su lado. Para ella, él era tanto un confidente como alguien que, en su opinión, podía defenderla frente a los desafíos a su reputación. Mientras tanto, Julie continuaba con su agenda ocupada. A menudo regresaba a casa tarde después de sesiones de trabajo o de socializar con amigos. En una noche en particular, tranquilizó a su madre y a sus hermanos menores diciéndoles que estaría fuera hasta tarde, recordándoles que no la esperaran despiertos. Era una frase habitual, algo que había dicho muchas veces antes, pero marcaría la última conversación que tuvo con ellos ese día. Más tarde esa misma noche, mientras Julie y Althea caminaban por el Boulevard Diosdado Macapagal, cerca de la intersección con la avenida Gilles Puyat, se desarrolló una escena inesperada. Alrededor de las 10:30 de la noche, una SUV oscura se acercó de repente, con una presencia abrupta e inquietante. Todo lo que ocurrió después tuvo lugar en cuestión de segundos. El bolso y los zapatos de Julie quedaron esparcidos sobre el pavimento. La SUV se alejó a toda velocidad casi de inmediato, desapareciendo entre el tráfico nocturno de la ciudad. Althea, que permanecía de pie en el lugar, no intervino y en su lugar recogió las pertenencias de Julie. Su visible angustia pronto llamó la atención de agentes de patrulla cercanos. Preocupados, se detuvieron para verificar su estado y tras escuchar fragmentos de su explicación, se ofrecieron a escoltarla hasta la comisaría. Allí, dio una declaración dispersa e incierta. Althea afirmó que desconocidos en la SUV se habían llevado a Julie y que no había reconocido a ninguno de ellos. Insistió en que el incidente ocurrió demasiado rápido como para que pudiera reaccionar. También señaló que no hubo ningún intento de llevársela a ella, solo a Julie. Según su relato, el vehículo era una SUV grande y negra, pero pudo aportar pocos detalles más. Después de que se registrara su declaración, la línea de tiempo reveló otro detalle. Alrededor de las 12:40 de la mañana, Althea se puso en contacto con Fernando por mensaje de texto, pidiéndole que fuera a recogerla. Él llegó acompañado de su padre, y juntos la llevaron de regreso a Cavite. Althea no buscó atención médica esa noche, ni regresó a la comisaría para aclarar o ampliar su relato. Para el día siguiente, ya se había retirado de cooperar con las autoridades. Las llamadas de las fuerzas del orden quedaron sin respuesta, y su repentino silencio despertó de inmediato la preocupación de los investigadores. Para la familia de Julie,
Sin embargo, no había tiempo para detenerse en el comportamiento de Althea. Estaban consumidos por la preocupación. Una vez que quedó claro que Julie no había regresado a casa y que estaba oficialmente desaparecida, sus familiares iniciaron una búsqueda desesperada en hospitales, comisarías y en los vecindarios que ella solía frecuentar. Mientras la familia Rodelas buscaba respuestas con desesperación, los detectives observaron cuidadosamente la conducta de Althea. No solo había evitado a los investigadores, sino que su declaración inicial ya contenía vacíos e inconsistencias que inquietaban a las autoridades. Más tarde, sus propios familiares afirmarían que su negativa a cooperar se debía al miedo, que temía por su seguridad si revelaba demasiado. Pero para los investigadores, sus omisiones parecían demasiado deliberadas como para ser ignoradas. Ella no mencionó la reunión previamente acordada con Julie esa noche, la supuesta promesa de una presentación profesional que había sido, desde el inicio, la razón por la que Julie salió de la casa. Aún más preocupante, nunca identificó a su novio, Fernando, como una persona de interés, a pesar de que él estaba directamente vinculado a la SUV negra utilizada en el secuestro. Su relato no ofrecía ninguna indicación de un motivo ni ninguna explicación de por qué Julie podría haber sido el objetivo. Al principio, la policía se encontró con un escenario que parecía confuso, casi aleatorio. Pero a medida que surgieron más pruebas, la imagen comenzó a cambiar. Según los testimonios recabados posteriormente, la idea de organizar un encuentro con Julie se originó con el propio Fernando. Él le sugirió a Althea que un susto haría que Julie fuera más cautelosa y que, en sus palabras, le enseñaría con quién estaba tratando. El plan no estaba pensado para parecer mortal ni permanente. Se presentó como una intimidación, nada más. Sin embargo, Althea, a pesar de percibir los riesgos, no rechazó la sugerencia. En lugar de ello, accedió. No delineó ningún plan concreto ni se detuvo a considerar lo rápido que una situación así podía salirse de control. Sus decisiones en las horas siguientes fueron deliberadas. Fijó la hora, organizó la reunión, condujo a Julie hasta el lugar elegido y permaneció en silencio mientras los hechos se desarrollaban. Estas acciones, señalarían más tarde los investigadores, no fueron el resultado del impulso ni del azar. Fueron decisiones que colocaron a Julie directamente en peligro. Después del secuestro, Julie fue trasladada a un vecindario residencial de Quezon City, específicamente a una zona conocida como Salam Compound, ubicada a lo largo de la calle Leno. La casa a la que fue llevada se utilizaba temporalmente como escondite. En su interior había varios hombres vinculados a Fernando, ninguno de los cuales intentó ocultar su participación. La reunión no fue casual. A cada persona se le había asignado un rol, un hecho que subrayó el nivel de planificación implicado. Los registros judiciales revelaron que el primer individuo en tomar control de Julie fue un hombre llamado Efine. Testigos declararían más tarde que él fue quien primero la inmovilizó y la aisló. No mucho después, otra figura entró en escena, un individuo conocido como Aldous. A diferencia de los demás, Aldous no había formado parte del plan original. Otros participantes lo describieron como impredecible y volátil, y su presencia cambió por completo el tono de la reunión. En ese momento, la casa ya estaba ocupada por varios hombres, entre ellos Jamar, Bob y Abdeli. Pero una vez que Aldous llegó, la naturaleza del incidente pasó de ser una intimidación escenificada a algo mucho más irreversible. Los testimonios posteriores enfatizaron que Aldous no tenía intención de permitir que Julie se marchara, mientras que el plan original, por equivocado que fuera, se presentaba como una táctica de susto. Aldous trató la situación como algo definitivo. En un momento dado, incluso salió al exterior y le dijo a Julie que la llevarían a casa. Al creerle y sentirse agradecida por esas palabras, Julie le dio las gracias. Ella no sabía que esa tranquilidad era falsa. Para entonces, las conversaciones dentro del grupo ya se habían orientado a encubrir sus huellas y deshacerse de pruebas. No todos estaban dispuestos a seguir involucrados. Uno de los participantes, Jamar, empezó a sentirse incómodo con la dirección que estaban tomando los acontecimientos. Abandonó la casa en silencio antes de que terminara la noche. Una decisión que más tarde resultaría crucial.
El testimonio de Gamar acabaría convirtiéndose en una piedra angular del caso, proporcionando a los investigadores detalles clave sobre quiénes estaban presentes y qué se discutió. Para los demás que permanecieron, el plan se intensificó hasta un punto sin retorno. El arma había sido llevada a la casa con antelación, otra prueba más de que no se trataba de un acto espontáneo, sino de uno preparado. A medida que avanzaba la noche, la tensión dentro del grupo aumentó. En un momento dado, uno de los hombres cometió un desliz y mencionó accidentalmente a Fernando por su nombre real mientras aún estaban dentro del vehículo. Este pequeño pero significativo error generó una preocupación inmediata. Julie, aunque angustiada, pudo haber escuchado el nombre. Si lo reconocía más tarde, Fernando temía que pudiera vincularlo directamente con el incidente. En las primeras horas del 6 de noviembre de 2012, los residentes que transitaban por la avenida 18 en Quezon City se encontraron con una escena profundamente perturbadora. Al costado de la carretera hallaron a una mujer, descalza y sin bolso. Vestía una blusa blanca y leggings azules, pero no se encontró ningún tipo de identificación en su poder. La policía local llegó rápidamente y aseguró el área mientras esperaba a los expertos forenses. Los primeros intervinientes observaron que no se trataba de una escena de accidente común. Faltaban pertenencias personales. No había teléfono, llaves ni identificación. Sin embargo, en su mano aún sostenía una bolsa de papel de McDonald's. A poca distancia, los detectives recuperaron un recibo arrugado del mismo restaurante de comida rápida, que más tarde serviría como una pequeña pero reveladora pieza de evidencia para reconstruir sus últimas horas. Cuando el noticiero vespertino anunció que las autoridades habían descubierto el cuerpo de una mujer joven esa misma mañana, la atmósfera en el hogar de una familia se desplomó en shock e incredulidad. Su madre, Luz, acompañada por uno de sus hijos, se apresuró a la morgue con el corazón oprimido y las manos temblorosas. Temían la posibilidad de que la mujer no identificada fuera en efecto su querida Julie. Al llegar, se enfrentaron a la dura realidad de la pérdida. La ropa descrita por los investigadores coincidía exactamente con la que Julie llevaba puesta cuando salió de la casa esa noche. Una confirmación final y dolorosa llegó cuando a su madre se le pidió que identificara a la víctima cara a cara. El reconocimiento, cargado de dolor, destrozó cualquier esperanza que quedaba. Julie era, sin duda, su hija. Para la familia, esta revelación fue devastadora más allá de toda medida. Julie nunca había desaparecido antes, ni siquiera por un solo día. Era conocida por mantenerse en contacto constante, incluso si se quedaba a dormir en casa de amigos o familiares. El silencio no era propio de ella, y ese silencio había terminado ahora de la forma más trágica posible. Sus seres queridos, tratando desesperadamente de entender lo sucedido, intentaron comunicarse con su amiga Althea, pero sus llamadas no obtuvieron respuesta. Esta falta de comunicación profundizó la sospecha y la preocupación. Pronto, la policía comenzó a formar una imagen más clara. Había hilos que vinculaban a la víctima, a su amiga Althea y a un hombre conocido como Fernando. El primer avance importante en la investigación provino de una pista inesperada: un recibo de McDonald's encontrado en la mano de la víctima. Los detectives reconocieron de inmediato su posible importancia. Examinaron la hora impresa y la rastrearon hasta una sucursal de McDonald's en la avenida United Nations. Mediante una solicitud formal, obtuvieron las grabaciones de vigilancia del restaurante. Las imágenes proporcionaron una prueba visual crucial. Se podía ver a un hombre de estatura media, cubierto de tatuajes, realizando un pedido nocturno alrededor de las 2 de la mañana. Su rostro era claramente visible, y los investigadores ahora tenían una pista que podía vincular directamente a una persona con los acontecimientos que rodearon los últimos momentos de Julie. De manera simultánea, la policía siguió otra pista prometedora: los testimonios de testigos sobre un vehículo visto saliendo apresuradamente de la escena. Varias personas informaron haber visto una SUV negra que se creía era una Mitsubishi Montero. 2 testigos incluso recordaron fragmentos de la placa. Con esta información, las autoridades rastrearon el registro del vehículo hasta una mujer llamada Roselina Chiamao.
Las verificaciones de antecedentes revelaron pronto que su hijo, Fernando Quiambao Jr., más conocido por su apodo Jarro, era el conductor habitual de la SUV. Con ese descubrimiento, los investigadores pudieron situar a Fernando firmemente en el centro de su caso en expansión. El 9 de noviembre, la policía inició una vigilancia formal de la residencia de la familia Quiambao. Aunque Fernando no fue observado de inmediato, la noche siguiente mostró movimientos significativos. Alrededor de las 6 de la tarde, los agentes observaron que el padre de Fernando, Fernando Quiambao Sr., salió de la residencia conduciendo una Toyota Innova negra. Los observadores documentaron que llevaba consigo una bolsa que parecía contener un cambio de ropa. Manteniendo la discreción, las fuerzas del orden siguieron el vehículo en dirección noroeste. Aproximadamente una hora después, la Innova se detuvo en Apalit, un pueblo rural de la provincia de Pampanga. Allí, Fernando Sr. entró en una choza tradicional filipina, un bahay kubo, ubicada de manera discreta en una zona apartada. Estacionada cerca se encontraba la Mitsubishi Montero negra registrada a nombre de Roselina, la madre de Fernando. La presencia de ambos vehículos en el lugar indicó a los investigadores que estaban cerca de su objetivo. Actuando con rapidez, la policía ingresó a la propiedad. En el interior encontraron a Fernando Quiambao junto con Altea. Ninguno opuso resistencia al arresto y no se encontraron armas. Sin embargo, la coincidencia de las pruebas, los informes de testigos, la SUV, el recibo del restaurante de comida rápida y la conexión conocida de los sospechosos con la víctima, fue suficiente para que las autoridades los detuvieran. Un equipo forense fue enviado de inmediato al lugar, asegurándose de que cada detalle quedara documentado como evidencia. Los sospechosos fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados. La investigación continuó hasta altas horas de la noche. Alrededor de la medianoche del 11 de noviembre, las fuerzas del orden realizaron un operativo en otra propiedad que estaba siendo utilizada como sitio temporal para retener a otros sospechosos. La situación se intensificó rápidamente. Dentro había individuos armados. Durante la operación se efectuaron disparos, lo que resultó en la muerte de uno de los sospechosos, Fahad Osman, conocido por el alias de Bob. Otras personas, entre ellas Shamar Waraji y Yalan Pasawan, fueron sometidas y detenidas. Ambos fueron acusados formalmente de posesión ilegal de armas de fuego, añadiendo otra dimensión al caso. Al inicio de los interrogatorios, todos los sospechosos negaron su implicación. Insistieron en que no tenían conocimiento de la desaparición de Julie ni de lo ocurrido después. Pero a medida que los interrogatorios continuaron y el peso de las pruebas se hizo más fuerte, comenzaron a aparecer grietas en sus relatos. Yamar, bajo una presión creciente, fue el primero en cambiar su postura. Sus nombres surgieron a través de pruebas, testimonios y un meticuloso trabajo detectivesco. Fernando, Altea, Gamar, Galan, Efren, Aldos, Bob y Abdeli. De ellos, uno, Bob, perdería la vida más adelante en un enfrentamiento con la policía. Pronto quedó claro que no se trataba de un crimen nacido de una ira repentina, de una disputa personal o de un arrebato emocional. Por el contrario, era algo mucho más oscuro y calculado. Los actos formaban parte de un plan coordinado y premeditado, ejecutado paso a paso, que finalmente terminó con la pérdida irreparable de la vida de una mujer joven. A medida que se revelaban más detalles, el caso comenzó a atraer una atención generalizada. Los periódicos locales publicaban actualizaciones diarias. Los programas de radio debatían los posibles motivos y los segmentos televisivos destacaban los avances policiales. El público siguió de cerca los acontecimientos, horrorizado por la magnitud de la implicación y la aparente planificación detrás de todo. Dentro de las fuerzas del orden, el caso entró en una fase de máxima intensidad, con múltiples unidades, investigación criminal, equipos forenses y oficiales de inteligencia, trabajando juntas para asegurar pruebas irrefutables. Tras su arresto, Altea Alamirano se convirtió en una de las primeras en enfrentar extensos interrogatorios. Aunque aceptó hablar, su actitud fue defensiva desde el principio. Intentó distanciarse de los demás, presentándose como alguien que había sido manipulada, presionada y finalmente controlada por su novio, Fernando Quiambao. En su versión,
No era una participante voluntaria, sino una víctima de las circunstancias. Dijo a los investigadores que después del secuestro había entrado en estado de shock y quedó paralizada por el miedo. Según ella, esa fue la razón por la que inicialmente engañó a la policía y no reveló la verdad sobre el lugar al que habían llevado a Julie. Su testimonio la retrataba como alguien acorralada en el silencio, insistiendo en que nunca conoció la magnitud completa de lo que estaba ocurriendo. Pero no todas las versiones coincidían con la suya. Jamar Washi, otro de los sospechosos arrestados, ofreció un relato notablemente distinto. Su declaración contradijo directamente las afirmaciones de Althea. Mientras ella minimizaba su papel, él expuso los detalles con claridad, describiendo cómo se había formado el plan, quién había asumido el control de cada elemento y cómo se ejecutó la operación paso a paso. Su testimonio sugería que Althea estaba más consciente de lo que admitía, lo que planteó serias dudas sobre su credibilidad y puso en entredicho su insistencia de que simplemente había sido engañada. A medida que más sospechosos eran detenidos, las autoridades se enfrentaron a otra complicación. Dos de los acusados, Aldous y Effine, lograron desaparecer antes de ser arrestados. Su repentina ausencia interrumpió el progreso constante del caso. La policía los declaró oficialmente fugitivos y se difundieron boletines a nivel nacional con sus descripciones. Se compartieron retratos hablados, elaborados con la ayuda de la cooperación de Jamar, para que el público pudiera identificarlos. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos y de la atención de los medios nacionales, ambos hombres lograron evadir a la justicia, no solo en 2012, sino durante años posteriores. Sus nombres permanecieron en las listas de buscados, y su paradero siguió siendo un misterio que persiguió a los investigadores. El caso dio un giro inesperado con uno de los detenidos, Yelan Pasawan. En enero de 2013, tras meses bajo custodia, se le concedió la libertad bajo fianza. Su libertad fue breve. El 15 de junio de ese mismo año ocurrió un incidente. Durante lo que debía ser una tranquila comida familiar, un agresor no identificado ingresó a la propiedad y disparó contra Yelan. El ataque fue rápido, sin oportunidad de defensa, y Yelan perdió la vida de manera instantánea. Su esposa, sin embargo, tomó una decisión controvertida. Se negó a cooperar con la policía y firmó una exención que bloqueaba cualquier investigación formal. Con esa exención en vigor, el caso relacionado con la muerte de Yelan se cerró oficialmente, dejando la identidad del agresor desconocida y el motivo sin examinar. Para los investigadores, la pérdida de Yelan fue más que la muerte de otro sospechoso. Significó la desaparición de un posible testigo. Alguien que, fuera culpable o inocente, podría haber arrojado luz sobre la compleja planificación detrás del secuestro. Aunque Yelan había negado una implicación directa, su papel exacto seguía siendo ambiguo y ahora, con su muerte, esas preguntas sin respuesta nunca se resolverían. Para el verano de 2013, el caso había llegado a un punto de inflexión. La mayoría de las personas identificadas como parte del crimen estaban tras las rejas o figuraban como prófugas. Althea continuaba insistiendo en que no tenía una responsabilidad real en lo ocurrido. Rechazaba cualquier vínculo directo con Aldous o Effine, incluso cuando las pruebas y los testimonios indicaban lo contrario. Los relatos de los testigos, las líneas de tiempo documentadas y los hechos verificados socavaban de manera constante sus afirmaciones. Para los investigadores, el panorama era claro. Aunque los niveles de implicación variaban, la cadena de responsabilidad era innegable. Y sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la justicia avanzó lentamente. Casi 12 largos años transcurrieron entre el día de la trágica muerte de Julianne Rodelis y la primera sentencia del caso. La investigación, aunque exhaustiva, enfrentó retrasos, apelaciones y obstáculos procesales que frenaron el camino hacia el juicio. Las familias tanto de la víctima como de los acusados soportaron años de incertidumbre, esperando que el sistema judicial concluyera lo que había comenzado tantos años atrás. No fue sino hasta 2024, cuando finalmente se programó un juicio formal para las dos figuras centrales del caso. Fernando Quiambao Jr., más conocido por su apodo Jarro, y su novia, Althea Alamirano.
La fecha inicial del juicio se fijó para el 12 de julio, pero complicaciones procesales obligaron a reprogramarlo no una, sino 3 veces distintas. Finalmente, en septiembre, el juicio comenzó de manera efectiva. Las audiencias judiciales se desarrollaron a lo largo de varios meses. Las sesiones fueron minuciosas e implicaron un examen cuidadoso de los testimonios de los testigos, los expedientes del caso, la documentación forense, las grabaciones de vigilancia e incluso los mensajes de texto recuperados que se intercambiaron entre las partes involucradas. Cada pieza de evidencia fue presentada ante el tribunal y evaluada frente a las afirmaciones y defensas de los acusados. Cabe destacar que el arma de fuego que se creía había sido utilizada en el incidente fatal nunca fue recuperada, lo que dejó un vacío importante en las pruebas físicas. Aún así, los testimonios y los detalles corroborados conformaron un caso sólido. Incluso mientras avanzaba el juicio, 2 de los sospechosos originales, Efraín Talib y Aldous, permanecían fuera del alcance de las autoridades. Su ausencia era un recordatorio constante de que el caso, aunque avanzaba hacia una resolución, aún no estaba completamente cerrado. Al concluir un juicio largo y seguido con atención, el tribunal que presidía el caso finalmente emitió su veredicto sobre las 2 figuras centrales. Para Fernando Quiambao Jr., conocido ampliamente como Jarro, el resultado fue severo. El tribunal lo declaró culpable de secuestro y de participación en actos de agresión coordinada. Aunque las pruebas presentadas no establecieron de manera directa que él hubiera sido la persona que apretó el gatillo, la fiscalía logró demostrar que su papel distaba mucho de ser pasivo. El momento decisivo, según el tribunal, se produjo cuando Fernando dio la orden de encargarse de Julie, después de darse cuenta de que ella lo había reconocido. Esa única instrucción fue interpretada como una señal clara de intención, una orden que puso en marcha una cadena de acontecimientos de la que la víctima nunca regresaría. Los magistrados explicaron su razonamiento en términos formales. Incluso en ausencia de pruebas físicas que vincularan directamente a Fernando Quiambao con el arma de fuego, la autoridad que ejerció y las instrucciones que dio tenían un peso decisivo. Su papel de liderazgo, combinado con su presencia en etapas clave de la operación, lo transformó de un participante secundario en alguien legalmente responsable del resultado irreversible. Para el tribunal, no era necesario probar quién había disparado. Lo que importaba era que la decisión de Fernando hizo inevitable el acto fatal. Como consecuencia de esta conclusión, Fernando Quiambao fue condenado a cadena perpetua, con la estipulación legal de que debía cumplir no menos de 22 a 40 años antes de cualquier posibilidad de liberación. Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una restitución económica, 500,000 pesos filipinos, equivalentes a aproximadamente $8,400 estadounidenses, pagaderos a la familia de la víctima. Esta suma, aunque simbólica en comparación con la magnitud de su pérdida, representó el reconocimiento del sistema judicial del daño infligido y la necesidad de proporcionar algún tipo de reparación material. Para la segunda acusada, Althea Altamirano, el fallo fue notablemente distinto. Aunque los fiscales presionaron para obtener cargos más severos, el tribunal revisó cuidadosamente las pruebas disponibles y concluyó que sus acciones encajaban en una clasificación legal más limitada. Fue declarada culpable de participación en un secuestro, pero absuelta de las acusaciones más graves de implicación intencional en actos de violencia o de conocimiento directo de la trayectoria fatal del plan. El tribunal destacó debilidades clave en el caso de la fiscalía. No existían pruebas suficientes para demostrar que Althea hubiera sabido de antemano que existía la intención de escalar el secuestro hacia algo más grave. Del mismo modo, los fiscales no pudieron aportar pruebas irrefutables de que ella hubiera estado presente en la escena del crimen después de que se produjera el secuestro, ni de que hubiera mantenido comunicación personal con los prófugos Aldous o Efine durante las horas críticas. Debido a estas lagunas, el panel de jueces concluyó que el cargo de conspiración para cometer secuestro era el único que podía sostenerse más allá de toda duda razonable. Para el momento en que se emitió este veredicto, Althea ya había pasado más de 12 años en detención, mientras esperaba el juicio y la sentencia. El tribunal determinó que el tiempo que ya había cumplido superaba la pena correspondiente a su condena. En consecuencia,
Se declaró que su sentencia estaba totalmente cumplida y se ordenó su liberación inmediata. Junto con su liberación, se le exigió el pago de una multa de 100,000 pesos, una suma que representaba su parte de responsabilidad dentro del esquema general. Sin embargo, incluso al emitir esta resolución, el tribunal señaló la existencia de contradicciones no resueltas. Varias piezas de evidencia, incluidos testimonios de otros sospechosos y registros digitales, indicaban que Althea había desempeñado un papel más activo en las etapas iniciales del plan. Los testigos describieron cómo ella fue quien primero planteó la idea de dar una lección, y las pruebas sugerían que fue quien organizó el punto de encuentro inicial. También había transmitido información a Fernando, y finalmente, condujo a Julie hasta el lugar donde ocurrió el secuestro. Estos hechos dibujaban el retrato de alguien más implicada de lo que su condena reflejaba técnicamente. Para la familia de la víctima, el resultado fue agridulce. Por un lado, la cadena perpetua de Fernando proporcionó una sensación de justicia largamente esperada, al confirmar la profundidad de su responsabilidad. Por otro lado, la liberación de Althea, a quien creían que había desempeñado un papel decisivo en poner en marcha la tragedia, les dejó con preguntas persistentes.